menores, ¿sí? En realidad hay varios casos de virus de influenza circulando en la ciudad de los pacientes ambulatorios. Desde el punto de vista de los pacientes internados por influenza, en lo que va del año hemos tenido creo que 2 o 3 casos, uno de ellos un caso serio, un caso grave, y los otros casos de menor gravedad, ¿sí? Pero con una aclaración, el virus que está circulando, al menos hasta ahora, es el que se llama H3N2, o sea, no es el virus de la pandemia, el H1, que apareció en el año 2009, ¿sí? Por lo tanto, no le estoy quitando importancia, pero es un virus menos agresivo que aquel virus del año 2009. Y además, en realidad, uno cuando ve, no se hace un pedido en forma ambulatoria, no es común hacer un pedido, y tampoco está indicado hacerlo en todos los casos, para ver si hay otros virus dando vueltas. Si nosotros lo hacemos en el hospital, en nuestros pacientes internados. Recién yo me retiro de un pase de sala que estamos haciendo en este momento, donde de 2 pacientes que se internaron en los últimos 2 días, uno tiene un adenovirus y en el otro no se detectó ningún virus. ¿Qué quiero decirte con esto? Que sí, tienen mayor connotación el virus de influenza, pero están circulando varios virus. Ayer yo tuve una reunión con infectólogos de todo el país, con los presidentes de las comisiones de infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Yo soy el que presido acá en Misiones, y en lo que circula en otros lugares del país, el virus de la bronquiolitis, el virus incisional respiratorio y el virus de influenza. Sí. En nuestro caso, yo les decía que hemos tenido algunos casos de influenza y tenemos de virus incisional, o sea, el de la bronquiolitis, adenovirus, rinovirus. Hay una mezcla de virus todavía sin predominio de ninguno de ellos. A ver, y esto, hablando de los casos, ¿no? En comparación con años anteriores, ¿cuál es la incidencia? ¿Ya estamos en esa etapa donde son más los casos o no todavía? No, al contrario. Ha habido muchos casos respiratorios, pero no hay un franco predominio de virus, al menos en lo que uno puede ver en la internación hospitalaria y algunos casos que uno ve en la consulta privada, ¿sí? No hay. Acuérdense que el año anterior, el año pasado creo que fue, empezamos a tener virus de influenza en enero, que era una cosa totalmente inédita, ¿no? No había razones para pensar por qué podía empezar a haber virus de influenza en enero con un número importante de casos. ¿Y eso por qué se dio en ese momento? Lo atribuimos al tema de la pandemia. Como hubo tanto tiempo de aislamiento, los virus empezaron a, voy a decir un término como le digo a mis alumnos de peluquería, ¿no? Empezaron a desubicarse y no sabían bien cuándo debían salir y cuándo no. Nos cambió a todos en realidad, ¿no? ¿Perdón? Que el tema de la pandemia modificó unas cuantas condiciones y nos cambió a todos. Un montón de cosas, sí, hoy nosotros tenemos más conferencias por Zoom que presenciales. El déficit de vitamina D de los niños y de los adultos por la falta de exposición solar, entre la adicción a los aparatitos, a los celulares o a las computadoras, el sobrepeso, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, sigamos hablando del tema por el que me llamaste. Claro, sí. Doctor, uno en el último tiempo, al menos que tenemos conocidos, está costando un poco más, digamos, que los chicos y los adolescentes o los grandes se recuperen de los resfríos, de la gripe, porque hay un cuadro que continúa, ¿no? Prolongado en el tiempo, o no estamos acostumbrados. Y la sintomatología, claro, ¿no? Exacto. Con esas carrasperas, pareciera con catarro en el pecho. Bueno, hay 2 o 3 situaciones a tener en cuenta en lo que vos me estás planteando, y viene muy bien que lo hagas. Yo en este momento, si en este momento yo me contagiara con un virus, llamémoslo el virus D, las virosis respiratorias tienen una duración entre 5 y 7 días, casi todas lo que les voy a decir ahora. Los primeros 2 días, 1, 2 o 3 días, es con fiebre, con compromiso del estado general, o sea, si a un bebé chiquito le cuesta alimentarse, está molesto, inquieto, llorón. En un chico más grande puede referirse que le duele el cuerpo.
Después de esos 2 o 3 días empieza la fase de congestión, donde uno empieza a tener mucha congestión nasal, a lo mejor sin moco, empieza a tener un poco de tos seca, que dura 2 o 3 días, y después de eso empieza la fase catarral, a donde el bronquio se desinflama, la nariz se desinflama y produce moco y catarro. Eso nos da los 7 a 10 días de evolución. Ujú. Lo que ocurre, pueden pasar 2 o 3 cosas. Sí. Una es que ese moco catarro cueste más de sacarlo y que a lo mejor necesite acción de kinesiología o en algunos casos lo que se llama algún mucolítico, o sea, algún jarabe para ayudar a sacar el catarro, o humidificar más la vía aérea, o si voy a usar calefacción o aire acondicionado, tener la precaución de humidificar el ambiente, porque si no el aire seco, el aire caliente o frío pero seco, irrita más la vía aérea y hace que el moco sea más sólido, más difícil de eliminar. Sí. Esa podría ser una cosa. La otra cosa es que cuando yo estoy saliendo de este virus que llamamos B, Sí. me voy a la escuela porque ya estoy mejor y me contagio del virus X que trajo mi compañerito. Entonces voy saliendo de este cuadro y de repente me pesco otro. Y así puede pasar 3, 4 episodios. Entonces los papás vienen a la consulta con un planteo como el que vos muy bien hiciste, diciéndote: doctor, hace 20 días que está engripado. Ujú. Y yo les acabo de decir que la historia natural de la enfermedad nunca es de 20 días, es de 5 a 7 días. Por lo tanto, uno ya empieza diciendo: no, mira, acá hay algo que no está bien, algunos papás lo entienden, otros no lo entienden. Perfecto. Y la otra cosa es que estos cuadros no sean infecciosos, sino que sea un niño alérgico que empezó con un cuadro de broncoespasmo, de catarro, de rinitis, y que uno cree que es un cuadro gripal, lo trata como tal, pero en realidad es un cuadro alérgico. Claro. Claro. Entonces son 2 o 3 alternativas a tener en cuenta, ¿sí? Ujú. Perfecto. Doctor, ¿y en qué momento utilizamos antibióticos, digo, para estas cuestiones? Otra muy buena pregunta. En las virosis respiratorias, nunca antibiótico, ¿sí? El antibiótico es para matar bacterias, y estos son virosis, son virus. Ahora, si la virosis se complica con una sinusitis, con una otitis, con una neumonía, ahí voy a usar antibióticos. Claro, porque muchas En veces, caso- sí, tenemos a veces la costumbre de, el nene tiene tos, está con un poco de moco y decimos, bueno, vamos y compramos, pedimos algo para la tos y la verdad que no sabemos ni qué nos dan, muchas veces, Claro, ¿no? claro, Ujú. claro. Y la otra cosa, acordémonos que la tos es un mecanismo de defensa del organismo. Si yo le doy algo para cortar la tos, el niño está tosiendo para eliminar el catarro. Si yo le corto la tos, ese catarro queda en los pulmones y complicamos más el cuadro. Mm. Lógico que cuando el niño no puede dormir, no puede jugar, no puede comer por la tos, hay que tomar alguna medida que lo tomará cada médico. Pero vuelvo al tema antibióticos. Sí. Sí. Porque nos está pasando aquí en el hospital y en la consulta privada también, en nuestro centro pediátrico, que la gente viene porque tuvo en la salita de este niño, hubo 2 casos de gripe A, entonces el chico está con fiebre y yo quiero que le haga el estudio para saber si tiene gripe, para que le dé la medicación. Ujú. ¿Qué medicación? El oseltamivir. Bueno, el oseltamivir, que es un antiviral que se usa para los casos de gripe y no para el dengue, ¿sí? Pero sí se usa para los casos de gripe, solo debe indicarse en los pacientes de riesgo, no en aquel niño que es un niño sano y que se pesca una gripe, ¿sí? Claro. No tiene indicación, lamentablemente, y esto, aunque me genere problemas, pero es la realidad, porque soy docente hace años y soy instructor, Ujú. hay médicos que quizás no lo están entendiendo esto, y están indicando el oseltamivir que hay que ir a retirarlo a salud pública. Y probablemente, y esto no lo puedo confirmar, en salud pública le entreguen el oseltamivir sin certificar que este niño lo requiera el oseltamivir. ¿Se entiende? Entonces, Sí. yo le pido a los papás, que yo sé que su audiencia es mucha, que no pretendan que el médico le indique el oseltamivir si el niño no tiene factores de riesgo. ¿Cuáles son estos? Un niño asmático grave, un niño obeso, un niño con cáncer, un niño con cardiopatía, un niño que tenga algún tratamiento que le esté bajando las defensas. En esos casos sí me deben indicar el oseltamivir. La otra medida tan importante como esta es tratar de evitar de tener la gripe.
no nos olvidemos que hay una vacuna que para un determinado grupo etario es gratuita. Y para los niños con factores de riesgo que te mencioné recién también, independientemente de la edad, también es gratuita. ¿Es recomendable la vacuna, doctor? Más que recomendable. La vacuna no va a evitar que tenga gripe, va a evitar que tenga una gripe grave, que termine en la terapia intensiva. Yo estoy ahora en este momento en la terapia intensiva del hospital, internado con una gripe grave, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la vacuna. No solo gripe, sino COVID. Nosotros hemos tenido más casos de COVID internados en estos últimos días que de gripe. Entonces, la vacuna de COVID también debo aplicarme. Los papás, uno le pregunta, ¿tiene vacuna de COVID? Sí, tiene 2 dosis puestas. Vos te fijás, la última dosis el año 2021 o 2022. Hoy deben vacunarse una vez por año, igual que la gripe. Bien. Doctor, ¿cuántos internados hay por COVID aquí en la ciudad? No, en este momento creo que no hay ninguno. Pero hemos tenido bien. Sí. 2 o 3 internados por COVID y de gripe habrá habido 1 o 2, ¿no? O sea, internación por virus de influenza o virus de COVID en el área crítica del hospital, sobre todo, han sido muy pocos. Y ha habido algunos otros internados con otros virus. Adenovirus, virus de la bronquiolitis, el BRS se llama, y el rinovirus, otros virus sí, pero de COVID y de influenza, muy pocos. Todavía no hemos tenido unos días de mucho frío, de cambio de temperatura, ahora se viene un calor, todavía no empezó el invierno, ¿no? Así que tenemos que esperar a ver qué pasa. Claro, el pico más o menos es ahí, ¿no? En el invierno. Sí, a partir de esta época, finales de otoño, principios de invierno, está el pico, sí. Perfecto. Bueno, doctor, ojalá que sea mucho menos que años anteriores, ¿no? Que la pasemos un poco mejor. Le agradecemos mucho por su tiempo. No, por favor, gracias a usted. Y que se recupere prontito, que tenga buen día.